Hola, hola Jess. Hola, hola Antonio José. Aquí Ya estoy. estamos ahí en pantalla. Voy a poner la presentación inicial para que nos des la bienvenida y nos cuentes qué preparamos el día de hoy, porque ya tiene rato que no subimos nada. Es cierto. Bueno, hola, hola a todos los que nos están viendo hoy por YouTube. Preparamos una super presentación que habla sobre algunos tips que queremos compartir con ustedes, que nos ha servido mucho en el tema de cómo hacer presentaciones efectivas, presentaciones ejecutivas, no solamente quizás para, digamos que profesores que necesitan dar algún tipo de taller o curso, sino también para tips que podemos utilizar a la hora de presentar una propuesta hacia un cliente. Yo creo que la parte visual es súper importante y hoy particularmente queremos hablar sobre eso. Bien, Jess, me da mucho gusto saludarte. Y claro, porque a lo largo de este tiempo que hemos trabajado en la parte de capacitación y consultoría, pues muchos de los que seguro nos están viendo se han enfrentado a ese momento de tener que presentar su idea, dar alguna sesión de capacitación. Creo que en algún momento, cualquiera que esté en la vida profesional, en algún momento tiene que presentar algo, ¿no? Para dar a conocer lo que está haciendo. Y nosotros nos hemos enfrentado a eso y poco a poco hemos encontrado pues algunas herramientas, algunos recursos que sobre todo nos han ayudado a hacerlo mucho más ágil las presentaciones. Sobre todo pensando en este reto que tenemos que pues hay veces que no la tenemos completa, ¿no? O sea, tenemos pequeños fragmentos de lo que vamos dando y tenemos que conjuntarla en una sola información. Y además también algo que queremos compartirle y que ha sido nuestro aprendizaje es más que pensar en nosotros, es pensar en la persona que va a estar eh, observando esto, ¿no? Y la otra es el reto que tenemos hoy, todo está migrando a la parte virtual y tenemos que tener mucho más recursos para que las personas se enganchen o las personas también puedan tener una ayuda visual para el tema de la información, ¿cierto? ¿Cuáles son como esos retos que te has encontrado? Mira, yo creo que el reto siempre ha estado en, como tú bien dices, en comunicar, en cómo realmente podemos transmitir la idea principal o quizás hasta los beneficios de la información que tenemos. Porque una cosa es cómo la interpretamos nosotros, otra cosa es cómo efectivamente de alguna manera la compartimos y otra totalmente diferente es cómo la perciben los demás. Y el tema visual yo creo que hoy en día ayuda muchísimo precisamente porque como que no tenemos esta, o en algunas ocasiones no tenemos como esta interacción presencial que antes nos daba chance como que quizás de complementar o, sí, de alguna manera balancear esta información a nivel digital. El reto hoy en día, yo creo que el principal es precisamente que solo tenemos oportunidades como muy particulares y sobre todo hoy en día creo que son más cortas. No sé si tú piensas igual, que antes teníamos chance quizás de tener reuniones presenciales como un poco más largas, como hacer esa empatía, ese entendimiento con las personas. Hoy en día no. Hoy en día hasta los cursos o talleres virtuales duran una hora y media, o sea, son como shots de información. Y no te dan como que toda esta libertad de comunicación mientras se van midiendo, mientras vas como de alguna manera afinando los detalles. O sea, yo creo que es como el principal. ¿Qué otro ves tú? Pues están pasando muchas cosas ahorita que lo platicabas, están cambiando muchas cosas para las personas que nos siguen y que se dedican también a ese tema de la capacitación, el desarrollo, deben de estar muy atentos, yo les digo, como a las señales, ¿no? Que existen, porque todo se está comprimiendo. Hoy, hace poco tenía plática con una persona que hablábamos sobre una tendencia que está surgiendo, que se llama el microlearning, ¿no? Que es la capacidad de sintetizar mucha información en poca y que ahora los que nos dedicamos a esto de la capacitación y el desarrollo, pues tenemos que buscar nuevos recursos para hacerlo. Ya como tú dices, ha cambiado mucho la experiencia. Ahora que la otra vez platicaba con esta persona y me decía, ¿qué va a pasar cuando tengamos que regresar al aula? Yo les digo, voy a sentir raro cuando tenga otro grupo ejecutivo presencial, porque hay muchas cosas que han cambiado en este proceso. Como tú dices, la capacitación se ha hecho de 1 hora, 2 horas. Hay veces hay programas que sí los hemos extendido a 4 horas, pero ya empezamos a ver el desgaste que necesita eso.
no solamente que el profesor tiene, el instructor tiene que tener, el facilitador tiene que tener muchos recursos para tener conectado al grupo durante 4 horas, sino que también debe de dominar varias plataformas, la forma en la que él lo platica, sintetizar la información. Entonces, creo que hay algo, sobre todo si todavía estás pensando que ese viejo modelo va a seguir, creo que va a cambiar mucho en esa parte del proceso. Eso es lo que yo alcanzo a ver. Sí, y como bien dices, también yo creo que otro elemento que hay que considerar es precisamente que la mayoría de las personas están trabajando o conectándose desde su casa y tienen muchos más distractores, porque cuando los tienes en un salón de clases, de alguna manera los tienes como, como con las grígolas de los caballos y están como concentrados en la información del profesor y tú de alguna manera puedes como que manejar el grupo y entender cuando alguien está como distrayéndose y acercarte y hacer como estas intervenciones, insisto, muy presenciales. Y en esta parte virtual, pues sabes, así como que estar atento de todas las camaritas cuando las ves, según la plataforma. Sí creo que el reto es precisamente, como tú bien dices, aparte de definitivamente condensar y sacarle como la carnita a este contenido, es también que la estructura que tengas o de alguna manera las herramientas o todos estos complementos que te ayudan a potenciar la información realmente sean lo suficientemente efectivos, y ya no puedo seguir chascando los dedos porque me regañaron, pues tienen que ser lo suficientemente efectivos para mantener la atención. Entonces, por eso la presentación a nivel visual tiene que estar como muy bien diseñada, ¿no? Claro, claro, eso es de lo que justo vamos a platicar hoy. Hoy queremos que se lleven algunos tips y algunas herramientas, sobre todo yo le diría así para poner conciencia de cuáles son los elementos que complementan, en este caso, la facilitación o la presentación. También Jessica me va a ayudar mucho a ir a una guía en la parte de presentación, también en la parte de negocios, ¿no? Cuando tienes que presentar algún producto, cuando tienes que a lo mejor hacer la presentación de algún proyecto y conjuntarlo de qué herramientas usamos nosotros, qué también nos hemos tenido que ver retados a dejar como ciertas cosas que utilizábamos para implementar otras. Y ese es el proceso que queremos compartir con ustedes, que se lleven estos tips para que ya lo empiecen a ocupar. Y sobre todo, también cuando a mí me pasó que hice conciencia de esto, se abrió también un canal muy fuerte de decir, claro, hay muchas herramientas todavía que se pueden ocupar y sobre todo para darle sentido. Un adelanto que les quiero poner es qué tanto nos ocupamos de que las imágenes, los colores, la intención de lo que ponemos en una diapositiva tenga un impacto a nivel emocional. O sea, que cuando tú lo veas, te genera una emoción y eso genera algo en tu cerebro y te conecta en ese proceso. Yo no era consciente de eso. Yo la verdad es que me metía, cuando hacía una presentación, me metía a buscar imágenes y la primera imagen que salía, si estaba buscando a lo mejor una parte ejecutiva, la primera imagen que yo veía la jalaba, la ponía y esa la repetía constantemente en mis presentaciones. Y creo que es algo, si queremos dar un valor agregado, tendríamos que trascender ese proceso, ¿no? Ahora lo que hacemos con los tips que vamos a compartir es hacer un pequeño análisis de la persona que va a estar escuchando y también qué imágenes tendría que estar observando, ¿no? Qué elementos en otros sentidos tendría que estar sumando para tener una mejor experiencia. Entonces, pues vamos a platicar de eso. No sé cómo quieres empezar, ¿quieres que yo Me también? gustaría como recordarles que, bueno, a mí como me gusta poner todo en pasos o en etapas, tenemos que concentrarnos en que siempre hay una etapa pre-presentación, entendiendo que puede ser una presentación, insisto, en vivo, que tú de alguna manera vas a tener la oportunidad de compartir y que la presentación va a ser apoyo visual, pero realmente tú tienes esta como que interacción, o una presentación que tienes que enviar, como por ejemplo una propuesta que no tienes el chance de como que tú estar dando como el discurso complementario, sino simplemente tienes que entregar como la propuesta y ya luego quien lo lea tiene que de alguna manera entender absolutamente todo lo que colocaste allí. Entonces tiene que ver primero una intención, o sea, ¿para qué es la presentación? Luego, como tú bien dices, el tema de buscar toda la información, todo esto. Luego viene el durante, o sea, si realmente tienes el chance de presentarla, cómo de alguna manera tienes que interactuar, también unos tips en ese sentido. Y al final, el post, cómo cierras y cómo le das seguimiento a los resultados según lo que hayas dado, si haya sido un taller, un curso o efectivamente una propuesta que hay que darle seguimiento. Entonces, como primero, dividir como etapas. Ya nos tenemos que concentrar mucho en el pre, cómo preparamos, como tú bien dices, y esos son precisamente los tips que queremos compartir ahora, ¿no?
Claro, algo que sí es crucial es hacer una preparación o hacer un previo en donde puedas hacer un análisis mucho más completo de lo que quieres tú mostrar. Normalmente se hace esto a nivel técnico, le llamamos como todo el diseño instruccional, que tú sabes que es un reto, ¿no? Nos ha tocado trabajar con empresas Sí, que, no me gusta. bueno, particularmente a ti no te encanta el diseño instruccional, es algo con lo que lo tenemos que decir así, no es para todos, o sea, a mí me ha tocado asesorar a personas que no les encanta hacer esa parte del diseño instruccional que incluye los alcances, los objetivos, los temas, los ejercicios. O sea, hay personas que no les encanta. Yo personalmente lo No, disfruto mucho. sí me gusta hacer la planeación. Lo que no me gusta es la documentación en formatos tan fastidiosos. Ay, perdón. En formatos tan... O sea, yo creo que, fíjate, deberíamos luego hacer otro video de cómo agilizar los formatos precisamente para que sea agradable el llenado y que no estés aburriéndote llenando. Pero a mí o sea, el tema del pre sí en el sentido de anoto, puedo anotar y tener una estructura. Lo que me fastidia es el formato. Claro, pero creo que sí es algo, bueno, como tú dices, esta planeación y este formato es algo que ayuda, tiene ciertos objetivos y tiene ciertos alcances el tener estos formatos, pero estamos hablando también como en este día a día, ¿no? Estamos hablando en el día a día de que de repente nos piden hacer una presentación, nos piden hacer algo, más allá del nivel técnico, vamos a hablar como en ese común, ¿no? Nos piden hacer algo, tenemos que sentarnos frente a la computadora con una presentación PowerPoint ya iniciada o no iniciada para empezar a colocar información. Creo que no me gusta ser como tan determinista porque hay muchos que cuando me enseñaban me decían, te tienes que sentar y hacer una planeación y todo esto. Yo también peleo un poco con eso porque yo tengo una herramienta, una técnica que lo que hago es, primero vacío la información que sé que es la que tiene que estar. O sea, saco de mi cabeza la información que tiene que estar. Entonces me piden una presentación para hacer, para dar algún producto. Por ejemplo, ahorita que estamos haciendo un diseño para una empresa, yo saco toda la información que sí que tiene que estar, que ya la tengo, ¿no? Si voy a dar un curso, si voy a dar una presentación ejecutiva, es sacar la que sé que tiene que estar y luego ya irme a diseñar para saber en dónde la vamos a colocar. Para mí siempre es un proceso de ocupar dos estilos de pensamiento que siempre les propongo en la parte de creatividad, que es como el pensamiento convergente y divergente, ¿no? El pensamiento divergente es como ese momento que tú agarras para sacar todas las ideas, para dar como todo lo que quieres, como se vea, ¿no? Sin pensar tanto en la parte lógica de esto debe de tener una estructura. Yo primero hago eso, ¿no? Hago como un board en donde meto toda la información y pongo ahí las imágenes, los colores, todo lo que necesito para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que el primer tip que podríamos llegar en conjunto es sí hacer una planeación, sí tener una planeación previa de qué es lo que quiero preparar, hacer una pequeña, yo le llamo como escaleta, ¿no? De decir, oye, necesito ver esto, y también darle una estructura a ese proceso. Una de las estructuras que yo ocupo es, como tú lo dices, además también tiene que haber un proceso de arranque o encuadre, un proceso de desarrollo y un proceso de cierre. Es como lo muy básico, si quieren hacer como una estructura mucho más especializada, ¿no? Entonces, lo que me quiero ir es de, ya tengo la información. Imagínate que aparte, pues yo tengo que hacer una presentación en donde ya tengo la información. Ya planeé qué es lo que quiero que esté ahí. Ahora, ¿cómo facilito ese proceso ya al ponerlo en una presentación o tener estos recursos gráficos? Ahí, ¿qué empiezo a hacer? ¿Cómo lo hago ya de forma mucho más fluida y correcta? Mira, aparte del tema de la información, yo creo que hay que dividir como que qué tipo de información. Y sobre todo porque tú eres el experto en storytelling, es realmente qué elementos vas a usar. Pero más allá de los elementos y como es la estructura narrativa que ya nos vas a comentar, yo sí creo que a nivel, como tú dices, general, o sea, sin como que entrar en tanto tecnicismo, es importante tener un balance entre como que esta parte de introducción conceptual o marco teórico que de alguna manera le sirve a la persona que lo va a escuchar o lo va digamos que absorber, es importante también entender la parte práctica. O sea, tener un muy buen balance de qué herramientas o metodologías o técnicas vas a como que compartir. Tanto, insisto, como la parte de cuando, como bien dices tú, eres un instructor o un facilitador, como cuando estás armando una propuesta económica de tus servicios para un cliente. Entonces como que siempre tienes que tener muy claro esta parte de
teoría y práctica, o sea, realmente cómo tú vas a hacer que toda esta información pueda ser absorbida por el otro. Entonces, eso es lo primero. En esa información que tienes, tener un balance entre la parte teórica o conceptual, o marco de referencia, lo que necesites, estudios, estadística, whatever, y la parte práctica. Entonces, una vez que tengas, y yo creo que ahí sí, Antonio, hay que detenerse en cómo diseñas precisamente estos ejercicios. O sea, yo creo que como tú bien dices, la creatividad, así como que, venga toda la que pueda, porque sí se necesita realmente traducirlo, ¿no? Traducirlo, que lo puedan masticar y consumir de una manera mucho más, que realmente les sume, o sea, realmente exitosa, no sé, eficiente. Claro, la palabra que yo ocupo es como, no sé si a traducirlo o un poco como sintetizarlo o hacerlo como mucho más fácil, ¿no? O sea, que esta información le sea mucho más fácil. Y quiero ponerte un ejemplo porque ahorita justo me acordé de algo que estoy trabajando, se los voy a compartir para que lo vean. Esto es algo que me marcó mucho. Tuve la oportunidad de estar, tuve la oportunidad de estar en una conferencia que nos dieron y esta persona nos recomendó ir hacia ciertos temas de pedagogía y cosas de entrenamiento de competencias. Esto ya tiene cierto tiempo y es un ejercicio que yo ocupo para explicarle a las personas lo importante, primero que es salir de te voy a decirlo así, salir de mi propia mirada. No sé cómo lo entiendas tú de salir, ese es el reto, salir de mi propia mirada. Cuando yo quiero explicar algo, normalmente somos muy necios de decirlo, quiero explicar desde donde yo lo veo, pero no somos conscientes que el ser facilitador, justo la palabra lo dice, es hacerle fácil a las personas la información. Y si no me doy cuenta de esto, a veces puedo llegar a ser muy técnico o puedo llegar a ser muy redundante y no me doy cuenta del efecto que va a hacer, que voy a generar. Te lo voy a poner porque te voy a hacer una lectura, les voy a hacer una lectura a todos para ver qué opinan, para ver cómo vamos a ir conectando también con el tema de las imágenes. Y la lectura dice lo siguiente, dice lo siguiente, quiero que solamente me escuches para ver cómo es el efecto cuando yo explico algo. Dice lo siguiente, si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una rotura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Entonces, el mensaje no podría llevar acompañamiento. Esto claro que para mejorar la situación tendría que estar todo a menos distancia. Entonces habría mucho menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían salir mal. Entonces, tú que estás aquí, nosotros no, sé que cuando lo escuchen, la pregunta que contesten es, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estoy describiendo yo? Si tú me lo pudieras decir, ¿qué está pasando con lo que yo te estoy diciendo? ¿Qué explicación me darías, Jess? Bueno, hubo como dos partes de la historia en las que primero yo me estaba imaginando, te lo juro, que como explota y la distancia, dije, debe ser una planta. Cuando hablo de una planta industrial, donde hay un lugar donde se está procesando algo y si hay un problema a nivel operativo y explota, pues va a ser difícil que se pueda escuchar fuera. Eso por un lado. Y luego, en la mitad, como que casi que al final, como empezaste a hablar como en términos mucho más musicales y yo, ay caramba, está hablando de temas ya, precisamente dije, una clase que está teniendo de música, de canto, no sé. Y dije, me perdí. Claro, y porque justo eso es lo que quiero compartirles. Cuando yo estoy transmitiendo una información desde la que yo sé lo que estoy diciendo, para mí puede parecer muy fácil, pero van apareciendo imágenes en la otra persona que tal vez pueden estar muy alejadas. Y a veces como instructores o como facilitadores, nosotros estamos explicando lo del liderazgo, lo de la escucha, lo que tengamos que hacer, y la otra persona que está enfrente empieza a hacer su mapa mental o sus imágenes, y a veces pues mucho pasa en la instrucción, lo hemos platicado tú y yo, decir, la gente no dice nada, ¿no? Como que dice, pues esta es la información que me dan y pues yo veo que todos mis compañeros están poniendo atención, pues lo entiendo, ¿no? Vamos a hablar en la parte virtual.
Pero déjame decirte qué pasa cuando yo le agrego más elementos a la forma en la que estoy explicando. Te voy a poner una imagen en la pantalla para explicarte lo mismo, a ver qué pasa. Dice lo siguiente: si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una ruptura en el medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento, entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia, con un contacto cara a cara, un mínimo de cosas podrían ir mal. ¿Qué opinas ahora que lo ves como con esta... Claro, se entiende perfectamente. Como tú dices, ya la imagen se explica por sí sola, o sea, ya te da un marco de cuál es la situación. Claro, lo que quiero que se lleven de esto que nos están escuchando es, sí tengo que tener una estructura de lo que voy a decir, pero tiene que estar acompañada de otros elementos para poder tener una mejor clarificación del mensaje, sobre todo en el contexto que estamos hablando de que tenemos 30 minutos, ¿no? Para poder explicar un tema. Entonces, ¿a qué me quiero llevar esto? Y para que empecemos a platicar es, tengo que pensar un poco más acerca de esos elementos visuales, gráficos que van a estar en la presentación para ir acompañando este mensaje. ¿Qué opinas de eso? Definitivamente. Y lo que bien dices es, que supongo que viene dentro de todo la estructura, es precisamente dirigido a quién se lo vas a decir o quién es el interlocutor objetivo, ¿no? O sea, al final, quién es tu objetivo a la hora de comunicarte, ¿no? Y lo decía hace un rato, ¿te acuerdas que estábamos con un cliente precisamente diciendo, es que de repente la primera propuesta, y ya hablando ya de propuesta y no de, quizás no de, perdón, ya no de clases, sino quizás la propuesta cuando te estás preparando una oferta de servicio a tu cliente, quizás el primer interlocutor que tú vas a tener probablemente sea recursos humanos, entendiendo el ámbito en el que nos desenvolvemos, coaching, capacitación, consultoría, etc. Y luego de recursos humanos, eso de alguna manera se tiene que proponer a otras instancias que quizás tienen un corte más financiero, o hasta una junta directiva, u otros perfiles. Entonces tenemos que tener como muy claro realmente, encantar a como que este primer filtro, para luego también dirigirlo a un segundo filtro donde ya no hablemos tanto quizás, por ejemplo, el primer filtro que tiene que ver con recursos humanos, tiene que estar dirigido al mensaje a, ¿sabes? Un tema de desarrollo de talento, cuidado de las personas, enriquecimiento de conocimiento para la aplicación en procesos, etcétera. Pero ya a otros, digamos, otros niveles, el mensaje, o como tú bien dices, las imágenes, tienen que estar complementadas con temas mucho más numéricos, indicadores. Y ya quiero entrar, no sé si te parece, ya en materia de, ok, ¿qué herramientas ahorita podemos hacernos para hacer como más práctica la información que necesitamos compartir? Bien, sí, algo que te quiero compartir, que es una de las que hemos estado ocupando, tiene que ver con hacer ciertas preguntas. Por favor, va. Tiene que hacer con ciertas preguntas. Esto es algo que se ocupa en herramientas de copy, que es algo que también que les quiero compartir, ¿no? Si ustedes se dedican a esto de la formación, la instrucción, el desarrollo de propuestas, pues algo también que me ayudó justo fue abrir este canal de decir qué otras herramientas o qué otras metodologías podría ocupar para complementar este proceso. Entonces, en esa situación es como abrir un poco canal de decir qué otras cosas me pueden ayudar. El copywriting que se ocupa en cuestiones de publicidad es algo que me ha ayudado, ¿no? He tomado alguna capacitación o desarrollo de esto. Y un ejercicio que ocupamos para eso, digamos, lo adapté para la parte de formación, es el siguiente. Los quiero compartir. Son varias preguntas que me ayudan a hacer un análisis un poco de empatía, ¿no? Con esta persona que me va a escuchar. Y las preguntas que te pongo ahí son las siguientes. Es primero pensar en quién es mi participante. ¿Quién es mi participante? O en este caso, de lo que tú estás diciendo de una propuesta es, ¿quién es el que va a escuchar la propuesta, ¿no? ¿Quién es la persona que va a recibir, en este caso,
esa cotización o esa propuesta que le voy a hacer. Aquí en esta pregunta tengo que basear todo lo que sea necesario. Por ejemplo, cuando yo hago este ejercicio, si voy a trabajar para una empresa, por ejemplo, de seguros, pues voy a pensar cómo se ve esa persona de esa empresa de seguros, ¿no? Me meto a ver imágenes y pego en este board, pego todas las imágenes que me dan idea de cómo se ve esta persona, cómo se viste, en qué entornos está, ¿no? En qué entornos trabaja, cómo son sus oficinas, este, qué es lo La qué es lo cultura que organizacional, si son frescos, si son muy jerárquicos, si son muy conservadores, si son flexibles, todo eso, ¿no? Exacto, también los temas de personalidad, exacto. Todo eso lo vacío aquí como información. Entonces, contestas esa parte y contestas todo lo que tiene lo que realmente es la persona a la que te vas a dirigir. Cuando estás haciendo esto, ya estás saliendo de ti, porque muchas veces me pasa con personas que voy asesorando que me dicen, que me dan su presentación y le digo, pero a ver, ¿qué hizo que escogieras estos colores? Es que es porque a mí me gustan. Y le digo, está padrísimo que a ti te gusten, pero cuando hacen el análisis se dan cuenta que los colores que tenían que escoger o las imágenes, pues no tienen nada que ver con lo que ellos habían escogido, ¿no? Entonces en este ejercicio ya no estamos saliendo de nosotros mismos. La siguiente pregunta es, ¿yo qué quiero decir? Aquí sí hablo de mí, ¿no? Yo lo que les quiero decir, por ejemplo, en un curso de comunicación, pues es que la comunicación es un factor muy importante en la forma en la que transmites un mensaje, todo lo que yo quiero decirles a favor de lo que tiene la comunicación o mi producto. Aquí tengo que vaciar todo lo que yo les quiero decir en esta capacitación. Son elementos claves. Esto, además de toda la parte de contenido y temática. O sea, no quiero decir que aquí hacen su temario, sino son los elementos importantes que yo les quiero decir. Por ejemplo, si voy a dar un curso de liderazgo, aquí viene parte de mi opinión de lo que yo quiero decirles acerca del liderazgo, lo que realmente quiero transmitirles con este curso, o lo que también, en este caso, la persona que me contrata es lo que les quiere decir. Aquí también puedo cambiar esta pregunta, también lo hago, es, ¿qué quiere decirles? Por ejemplo, el área de capacitación. ¿No? Es como preguntarse así de, ¿qué les quiere decir el área de capacitación a estas personas que están ahí sentadas que yo voy a ser su facilitador, ¿no? Les quiere decir que hoy tenemos que estar mucho más enfocado en indicadores, les quiere decir que hoy tienen que retarse mucho más en el tema de las conversaciones. Ahí tengo que poner esa información. Y luego tengo que poner un análisis de qué es lo que la persona quiere escuchar. Aquí es importante porque ya me estoy adecuando a su propio lenguaje. Lo que tú decías, si la persona es muy estructurada, muy numérica, pues quiere escuchar números, quiere escuchar cómo esto le va a traer un beneficio en la parte a lo mejor rentable. Entonces, si eso es lo que quiere escuchar la persona, tengo que adecuar y tengo que ponerlo ahí. Decir, yo a veces me pongo así, decir, ¿qué me va a cuestionar la persona? Me va a decir, ¿sabes qué? ¿Cómo va a ser rentable esto? ¿No? ¿Cómo voy a recuperar la inversión? Entonces me da la idea de que lo que quiere escuchar es cómo el programa que yo le voy a enseñar va a tener ese retorno de inversión. Y me tengo que preguntar si está en la presentación, ¿no? Eso es algo bien importante. Si no lo tengo en la presentación, seguro aquí va a salir esos elementos. Y el cuarto punto ya son las ideas principales, es cuando ya empiezo a juntar ideas. Y digo, ok, si mi participante es alguien muy ejecutivo, tengo que hablar ese lenguaje, lo que quiere decirles la empresa o lo que yo quiero decirles es la importante a lo mejor de ocupar hoy las emociones, ¿no? Y lo que quiere escuchar la persona es cómo esas emociones, el ocupar las emociones me va a hacer rentable en la empresa, ¿no? Entonces empiezo a conjuntar como mis ideas principales para empezar a decidir poner todo eso en la presentación. ¿Qué opinas de esto y cómo te ha sido, cómo lo has utilizado, Luis? Sí, bueno, ahora con todo este tema de la estructura que hemos estado aplicando, me parece que es importantísimo porque ayuda muchísimo. Igual, insisto, creo que es un tema de ir adaptando poco a poco, o sea, no es así como que ahora definitivamente vas a cambiar tu forma, pero sí considero que son tips que hay que buscar realmente practicar. O sea, yo sí creo que son cosas que a mí particularmente me están funcionando y yo creo que a cualquiera que pueda ver este tipo de videos o este tipo de tips o de recomendaciones realmente vale la pena que haga el ejercicio. O sea, son cosas que realmente ayudan y tienen una aplicación inmediata. Bien, pues se los dejamos ahí, ustedes lo pueden alterar, ¿no? O sea, decir qué otras preguntas me puedo hacer,
pero que vayan encaminadas sobre todo a este objetivo de decir, pensar en la persona que va a escuchar nuestra presentación. Y pues bueno, para lo siguiente, Jess, quisiera que platicáramos, además de, ya vivimos el previo, ¿no? De hacer una planeación y decir, bueno, tengo que pensar lo que voy a decir, qué elementos tengo que incluir. Ya hicimos un análisis que nos dio mayor información, pues ahora viene ya plasmarlo en una diapositiva, ¿no? Lo que quiero que platiquemos es, pues, cuáles son los recursos que hemos estado ocupando para mejorar ese proceso. ¿Quieres empezar con alguno? Sí, por ejemplo, el tema, a veces yo creo que ya cuando queremos poner la información, a veces que hay personas que queremos ser muy, muy generosos y poner mucha información, así como que primero como para darle al interlocutor y luego como para demostrar que también saben mucho. Entonces yo sí creo que tenemos que, una vez que tengas toda esta información y todo, como que este mar de información, hay que realmente segmentar y hay que realmente como que sacar lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor que puedas tener de toda la información realmente que sí le va a servir y resumir. Entonces cualquier cosa que ya vayas a ponerle en la diapositiva, más allá del diseño, que luego podemos hablar un poquito más, es realmente qué información le agrega valor a la persona que la está leyendo. Si es, como yo digo, si es mucha paja en el sentido que sí es, o sea, no pueden ser párrafos tan largos o quizás estudios completos de referenciales, sino realmente dar como gotas. O sea, cuando digo gotas es por del mar. O sea, hablo del mar y hablo de las gotas. O sea, que esas gotas que des en esta diapositiva realmente hagan la diferencia. Entonces, aparte de buscar toda la información y estructurarla de esta manera, es de toda esa información, realmente cuál vas a dejar en esa diapositiva. Supongamos que, y nos ha pasado, a veces tenemos clientes que tienen que tener un máximo de diapositivas. Entonces, a mí, por ejemplo, ¿cómo lo hago yo? Cuando tenemos este cliente que tú sabes cuál es, que tenemos una estructura de tantas diapositivas por curso, yo lo que hago es, hago la lista, literal, de todo lo que quiero decir, como tú bien dices, así como estructurarlo, y luego pongo el número de diapositivas. Y en cada número de diapositivas digo qué voy a poner. O sea, tengo las 30 diapositivas, las 20 diapositivas, y en esta va este mensaje, en esta otro mensaje, y como tener como tú bien dices, una esquela, pero ya a nivel de presentación. Creo que ahí te dejamos de escuchar, Jess. No sé si tú nos escuchas. Hola, hola. Te quedaste congelada ahí. A ver si ahorita... ¿Y ahora? Listo. No, sigue grabando. Sé que se congeló un poco ahí, entonces, pero no pasa nada. Sigue haciendo la grabación. Pero no recuerdo dónde me quedé, repito, por si acaso. Claro, estabas platicándonos de esto que haces tú con las diapositivas, de ir poniendo como en tu cuaderno, si quieres, desde ahí. Sí, la idea era precisamente, una vez que ya tengo toda la información, lo que hago es en cada número, si son 30 diapositivas, no más, dependiendo, obviamente, insistimos que ahora el tema de capacitación tenemos como que cápsulas mucho más reducidas en tiempo, es como que ir colocando en cada número de la diapositiva la información que vas teniendo. Y que otro tema y otro tips a la hora de presentaciones, como nuestro público, si estamos hablando de cursos y talleres a nivel virtual, está saturado estar todo el día frente a la computadora, a mí me pasa, o sea, llega un momento que yo necesito ya desconectarme de la computadora, porque es todo el día en reuniones, todo el día consumiendo información, todo el día, o sea, entonces, sí, en las presentaciones tener como yo les digo, como unos respiraderos. Se coloca quizás una frase célebre, como en la mitad de la presentación, así como para, o sea, bueno, ya no me estás bombardeando tanta información, sino invitas quizás a la reflexión como para abstraer un momento y volver a conectar la atención. Eso, por ejemplo, es un tip a la hora de presentaciones. Si son 30, ponlo quizás en la mitad como para tener un equilibrio entre o quizás cuando la densidad de la información que estás compartiendo es como muy, muy técnica, bueno, deja descansar un ratito con una frase para luego continuar quizás con otra idea más fresca o más relajada, ¿no?
Claro, y sobre todo también porque algo que ha pasado es que también ya no puedes poner presentaciones de 120 diapositivas, ¿no? Que Sí. parece chistoso, pero la verdad es que sí pasa, ¿no? Nosotros nos han invitado a trabajar con algunas empresas a dar presentaciones y nos dan presentaciones de 120 diapositivas, ¿no? Entonces, de repente así de, 60 este, diapositivas para una hora y tú, ok, una diapositiva por minuto. Taca, 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 taca. Vuélvete loco. claro, claro. Y tiene que haber, creo que tiene que haber un balance. Yo soy de la idea de que, y a mí siempre me lo enseñan, así Bueno, me ha ya va. funcionado. O sea, una cosa, ya va, yo sí quiero comentar algo acá. Una cosa es tener el extremo de 120 y otra cosa es tú, el otro extremo de 10, ¿no? O sea, o sea, eh, Bueno, está sabes bien porque que, ya de lo verdad. sé, sabes que uno de los retos que les dejo a las personas que me toca trabajar con ellos para capacitarlos es que me hagan presentaciones de 3 diapositivas. Le digo, tienes que utilizar 3 diapositivas para esta sesión que vas a dar de 2 horas. La verdad es que es algo retador, pero es algo que a mí me enseñó mucho a reconocer que las diapositivas solamente son un acompañamiento, no pueden ser tu contenido. Tú eres el contenido, tú eres el que tiene que tener más recursos que la diapositiva, ¿ok? La diapositiva solamente es un referente. ¿Por qué? Claro, Porque nos ha tocado y, no, y también en los entrenamientos que hemos tenido, pues también te dicen y nos ha pasado que llegas y no puedes usar tus diapositivas por cualquier razón. O te reducen el tiempo o pasa algo en la presentación que vas a hacer y te dicen, ¿sabes qué? Ya nada más tienes hora y media y tú llevas diapositivas para 2 horas. Entonces, la recomendación es siempre ir a menos a eso. Entonces, si tú puedes hacer una presentación con 2, 3 diapositivas, es muy valioso. Claro que requiere sumar otras para ir haciendo este complemento. No digo que seamos el extremo, ¿no? De hacerlo así. Pero sí reconocer, porque a todos nos ha pasado, a mí me tocó esa novatez, ya de frente a un grupo ya mucho más ejecutivo, de quererme basar solamente en la diapositiva y decir, pues voy a hacer el by the book, ¿no? Y decir paso 1, paso 2, y me destruyeron, ¿no? Porque realmente esa estructura tú la traes y tú vas haciendo el proceso de facilitación con las personas. ¿Qué quiere decir? Que también vamos a hablar de eso de otra ocasión, pero también tienes que tener una preparación que vaya encaminada a facilitar el proceso, ¿no? De decir, de no ser tan técnico en el proceso. Oye, yo quiero sí, yo creo platicar perdón, Jess. que para cerrar esto, yo creo que eso da pie a otra recomendación. A veces, como tú bien dices, hay mucha información que quizás puede ser valiosa y si te están contratando para un taller de 2 horas y la idea es siempre sorprender al cliente con algo más, entregarle como un plus, y digan, wow, esto no me lo esperaba y quedes como súper bien con el cliente, es precisamente entregar como el PowerPoint o el PDF de la presentación como material de apoyo y aparte quizás puedes mandar otro PDF donde quizás esté una infografía, una historia súper cool, que la verdad esto lo aprendí de una amiga, que por ejemplo en todo este tema de webinars, que había miles de webinars ahorita en oferta y todo el mundo estaba haciendo webinars a cada rato, me encantó porque ella después del webinar te mandaba un resumen del webinar, pero súper lindo, súper bien diseñado, la verdad sí, se está súper bien diseñado, así como que bueno, aparte que si te perdiste el webinar o no tienes tiempo de ver 2 horas de webinar, aquí te paso la infografía y queda genial. Entonces yo creo que eso es Claro. un tips a la hora de complementar esta información. Sí, creo que es muy valioso siempre tener, algo que también he asumido sumado como práctica es tener mis diapositivas tú las conoces, son muy sencillas, ¿no? Tienen muy poca información, son muy gráficas y tienen otros elementos también que van ayudando a hacer ayuda visual, pero sí he tenido que sumarme a hacer una práctica de hacer uno para el alumno, en donde sí ya pongo otras 2 o 3 diapositivas por cada tema, con ya el esquema, la información o una lista bibliográfica para que entren a ver todo ese proceso, ¿no? Oye, pues quiero cerrar también dándoles unas recomendaciones de algunas páginas que utilizamos, también rápido platicar de eso. Quiero hablarles de una que hemos encontrado que nos ha ayudado mucho, que es FreePic. Esto por el tema de las imágenes, ¿no? Les decía, en este estudio que les enseñamos a hacer, en donde estamos buscando quién es nuestro cliente, yo ocupo lo que es Pinterest y ocupo también FreePic para empezar a ver imágenes que me gustan. Existe una versión gratuita de este banco de imágenes, que hay otros.
La verdad es que también hay otros que me han recomendado y he utilizado, pero este es el que más me ha facilitado hasta ahorita. Entonces, la opción es, entren a ver varias imágenes y también vean que a lo largo de su presentación las imágenes van teniendo un sentido en cuanto al tipo de fotografía, color, muchas cosas también. Y uno bien importante que lo hemos platicado, no pongan imágenes que tengan grabado el uso del copywriting, ¿no? Son esas imágenes que cuando buscamos en Google tienen como esa marca de agua porque están protegidas. Y la verdad es que no luce tan bien cuando ustedes ponen una imagen, porque sí nos ha pasado y nos ha tocado ahí con varias personas que hemos trabajado recomendarles, decir, vea el banco de fotografías, es gratis, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo tengo la versión pagada, que me ha facilitado mucho, pero te da 10 imágenes gratis al día. Entonces, creo que son 10 imágenes que puedes utilizar para tus presentaciones, las puedes guardar y lo único que tienes que hacer es mencionar al artista o darle como una mención en tu presentación, o sea, en lo que lo vas a utilizar para poder tener el derecho. Entonces, es algo muy valioso, pero si también pagan, la verdad es que no sé, ocupamos una promoción que estuvo ahí para que con descuento, la pueden ocupar perfectamente. Otro elemento que yo ocupo es el Pinterest, en donde pongo algunas ideas. Por ejemplo, algo que hago aquí son, si buscan presentaciones, una recomendación que yo les hago es, ocupen el ver este tipo de presentaciones, no para que lo descarguen o porque hay algunas páginas que también lo permiten, pero algo que yo hago cuando me meto a ver esto es ver cómo acomodan la información. O sea, decir, oye, me gusta cómo acomodan la información en o cómo es la paleta de colores. Me gusta la paleta de colores, puedo yo copiar la paleta de colores y puedo darme la idea de cómo van poniendo cierta información. Esto me meto yo mucho para ver ese proceso y poderlo ir haciendo similar. Y la otra cosa es también, si yo voy a hacer una presentación, por ejemplo, para un estudio de artes gráficas, pues me meto a ver algunas imágenes que van relacionadas con el giro al que yo voy a hacer una presentación. Entonces me ayuda mucho a entender cómo es su gráfica, qué elementos podría yo incluir dentro de la presentación que les va ayudando como a dar más información, ¿no? Y el otro que yo quiero dejarles, no sé si tú quieras comentarles otro, es los cursos de doméstica. Yo he tenido la oportunidad de hacer varios cursos, sobre todo, por ejemplo, de uso del color y de la parte de también hay algunos que son de, ¿cómo se llama? De diseño gráfico muy básico para aprender a utilizar las imágenes. Y creo que si no te dedicas al diseño, ¿no? O sea, no tienes que dedicarte al diseño para hacer este tipo de cursos. Nosotros que nos dedicamos a esto y hacemos nuestras propias presentaciones, algunos tips ahí te van a ir ayudando a acomodar de mejor forma la parte gráfica y son muy útiles y muy económicos también. ¿Qué opinas tú, Sí. Jess? Sí, yo creo que hoy en día estos bancos de imágenes te ayudan mucho, sobre todo cuando no tienes como este apoyo de diseño interno, ¿no? Y apoyarnos mucho con ideas que de alguna manera nos pueden representar. Una cosa es las presentaciones a nivel de taller, de este contenido, cursos, etcétera, y otra cosa es realmente tu imagen corporativa a la hora de una propuesta de servicio. Entonces, esto también nos ayuda muchísimo mientras todo el tema del logo y mientras como que preparas todo esto, si lo tienes buenísimo, porque de alguna manera el diseñador ya te prepara como una especie de imagen corporativa, ya tienes idea de cuáles son los colores, cuáles son las combinaciones. Si todavía no lo tienes, o igual puedes utilizar tu logo, pero ir adaptando o actualizando como tu imagen, esto también te ayuda muchísimo. Y otro tema es precisamente lo que acabas de hablar sobre el tema de los colores. Hay que hacer como estos estudios de lo que realmente significan o lo que quiere transmitir cada color, ¿no? Como que cada color tiene su propio significado. Entonces, por ejemplo, les quiero compartir rapidísimo, Antonio, antes de cerrar la presentación, más o menos a qué se asocian los colores. Obviamente hay cualquier cantidad de información en internet, pero bueno, para comentarles rápidamente, por ejemplo, el rojo se asocia a personalidades extrovertidas y un tanto impulsivas, ¿no? Al fuego, a la acción.
son colores como que de alguna manera muy llamativos. Puedes quizás combinar el rojo con colores quizás un poco más neutros, tipo blanco o gris, y da una sensación como de balance. Está el naranja, que tiene que ver con toda esta parte creativa, se asocia mucho al tema del optimismo, también al tema de a la autoestima, como que esta parte de creer en ti mismo, en la confianza. Entonces, hay muchas, por ejemplo, hay muchas empresas que utilizan en sus logos el color naranja. Está el amarillo, que obviamente se asocia a la sabiduría, a la inteligencia, a la rapidez, a la creatividad. Por eso hay muchos cursos quizás con innovación y temas de emprendimiento, mucho con amarillo, por ejemplo. El verde es un color que se utiliza como sedante. O sea, que de alguna manera cuando tú quieres transmitir un poco de paz y tranquilidad o estabilidad, se asocia a la esperanza, pues puedes utilizar el color verde. El azul se utiliza muchísimo, muchísimo a nivel de consultoría, pero mucho. Es uno de los colores que más se utiliza a nivel de presentaciones o propuestas a nivel de consultoría, y básicamente lo que trata de transmitir es la confianza, la tranquilidad. Pero hay que saberlo también cómo utilizar para no llegar a transmitir como una especie de fatiga o depresión o tristeza, melancolía. El violeta, que la otra vez estábamos hablando de los colores, no es morado, no es lila, es violeta. El violeta es porque se utiliza mucho en tema de la llama violeta de transmutación a nivel de espiritualidad, ¿no? El violeta se asocia a la intuición, digamos que a todo lo que tiene que ver con esta parte empática, esta parte afectiva. El color blanco, la alegría, la pureza, la paz. Creo que el color blanco siempre es bueno utilizarlo como balance, o sea, utilizar como colores fuertes y asociarlo quizás con el blanco para darle como esta, sobre todo esta limpieza. A la hora yo creo que de presentaciones, el blanco te ayuda muchísimo a no sobresaturar la diapositiva. O sea, te ayuda muchísimo, muchísimo el blanco. Utilizar quizás imágenes en PNG, que son estas imágenes como que tienen el fondo transparente, también ayuda mucho porque limpia mucho, mucho la diapositiva. El negro obviamente está asociado a la sobriedad, la seguridad, la elegancia también se asocia al negro. El gris, hoy en día creo que el gris se está combinando mucho, o sea, el gris yo creo que hoy en día viene a ser como este buen compañero de colores, se tiende a asociar al equilibrio precisamente, al orden, también al respeto. Entonces, bueno, esto como más o menos algunas ideas de tips de colores que me pareció interesante compartir porque lo preparé para otra presentación. Y dije, bueno, se los voy a compartir ahora, pero realmente al final es un tema también de qué tanta información necesitas dar, no abuses de los colores, o sea, y creo que estas recomendaciones de Pinterest te ayudan muchísimo. O sea, yo creo que, sobre todo cuando uno no ha estudiado el tema de diseño, te ayuda, te da como, bueno, esto lo puedo hacer, puedo replicar algunas cosas, quizás no todo, no te queda súper perfecto, pero sí sales como de lo común y de lo plano, ¿no? Claro, creo que lo importante, digo, a mí me pasó, es como empezar a arriesgarse, empezar a probar. Y lo que decíamos al principio, que quiero empezar a cerrar con eso. Tienes que buscar, y es un reto, no sucede de la noche a la mañana, el crear ciertas emociones en la persona. Yo también lo que me pongo a pensar es, ¿qué emoción quiero que transmita esta presentación? ¿Qué sensación mientras la persona la está viendo? Hoy sabemos que las emociones son un factor principal en todo lo que está sucediendo. Entonces también es como darle esa impresión, ¿no? Yo te quería poner un ejemplo justo para que te mencionaba la otra vez, ¿no? Este es un curso que estamos dando en el tema de desarrollo de competencias de coaching. Y les decía, cómo jugamos también con las imágenes, ¿no? Yo quiero explicar algo muy, muy complejo, ¿no? Quiero explicar algo muy complejo que es un proceso de desarrollo, de implementación de una herramienta de coaching, ¿no? Y lo puedo hacer a través de una imagen. Puedo poner una imagen que cree este impacto, ¿no? Cuando yo la pongo esta completa, la verdad es que les causa como mucho impacto, porque es una imagen que tiene mucho color, está muy combinada, ¿no? Y les muestro como esta idea, sin ponerles información, les digo, esto que les voy a enseñar es como subir una escalada, ¿no? Imagínense cómo van a subir esa escalada, les hago esta interacción con las personas y dicen, bueno, primero tengo que hacer paso 1, paso 2 y paso 3. Esto me lo dicen las personas en la sesión. Y les digo, justo el proceso de intervención de coaching es más o menos como esta escalada. ¿Qué pongo, qué paso pongo primero, qué paso pongo después? Es lo que decíamos en el ejercicio de hace rato. Pongo la imagen la imagen en la cabeza de las personas para que tengan esta idea y ya luego pongo la información. Se va acompañando.
y les digo, este es el proceso que vamos a seguir y lo vamos a ir desarrollando. Ese efecto es el que busco causar, ¿no? Que los colores sean como muy, que generen una emoción, que tengan una interacción, que tengan como una relación con lo que estoy diciendo. Eso es a lo que les decimos que de cómo lograr sintetizar esta información. Y pues si te parece bien, esto nos dará como tema para otras cosas que nos vayan poniendo ahí en los comentarios, qué les parece estas ideas, estos tips, que también nos pongan ahí qué hacen las personas o qué hacen los que nos siguen para hacer sus presentaciones, tener mucho más nivel en las presentaciones. Y pues también que tú me digas con qué te vas de esta sesión, con qué resumen harías para terminar la grabación y cerrar por el día de hoy. Me voy con la necesidad de estructurar, la necesidad de buscar información, prepararlo realmente, siempre tener una intención, cuidar los detalles. Hay muchas herramientas que nos pueden apoyar. Hoy en día la información es súper gratis, súper a la mano, y no tengan flojera. Busquen información, hagan los cursos de doméstica, pero más que los cursos de doméstica, Antonio, yo quiero que tú hagas un curso o un taller de presentaciones efectivas y que nos digas para cuándo nos los tienes listos. Tenemos pendiente eso, tenemos pendiente ya sacarlo, lo hemos hecho para algunas empresas, pero no lo hemos hecho como abierto. Y pues ya pongamos fecha ya a lo mejor finales de agosto que nos permite ya terminar con algunas cuestiones de trabajo para invitarlos y a lo mejor hacer un curso o un taller para desarrollarlo. Y también enseñarles algunas herramientas que hemos implementado de storytelling, ¿no? De storytelling, algunas cosas también Sí, que eso es hemos súper hecho valioso. nosotros. Bien, y después yo me voy con el resumen de ocupar, de hoy sumarnos a los retos que nos está poniendo esta nueva era del aprendizaje, en donde tenemos que tener mucho más recursos que sumen a las capacidades que tenemos todos como instructores o para transmitir información, que eso va a ir siempre pensando en la experiencia del participante, hagamos esa experiencia, ¿no? Conjuntemos esa experiencia con la persona y que al final me quedo con el contenido eres tú, ¿no? Cómo vas poniendo a uso esos recursos. ¿Cómo vas poniendo esos recursos? También, depende, hay buenos y malos contenidos también. Pero bueno, me voy con eso y pues estaremos subiendo próximamente otro video para platicar acerca de esto y pues platicándoles ahí de ese curso que vamos a ir invitándolos, ¿cierto? Bueno, gracias por participar, denle like, suscríbanse a la página, al canal y compartan, porfa, y avísenos qué otros temas les gustaría que también tratáramos en nuestro super canal de YouTube. Gracias. Bye. Bye. Bye a todos.